Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Que sea nuestro Padre bendiciéndolos a cada uno de ustedes y a nosotros en este culto de adoración. Los invito a que se puedan poner de pie para que demos inicio a nuestro culto, para alabar y bendecir a nuestro Señor. Oremos juntos. Padre amado Señor, gracias le damos por este nuevo día del Señor, donde usted nos recibe en su casa de adoración, para que podamos gozarnos, Señor, los unos con los otros, de estar delante tuyo, Señor. Gracias porque usted envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Gracias a Cristo nuestro Señor es que podemos ser salvos y podemos estar delante tuyo, Señor, sin temor a morir, Padre Santo, por tu santidad. Porque Cristo nuestro mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias Señor, gracias Padre, por cuánta bondad, por cuánta misericordia que nos has mostrado. Guíenos Señor en este culto para que todo sea para usted Señor, de un olor agradable, que usted se goce con nuestros corazones. Le pedimos perdón Señor por nuestros pecados. Ayúdenos a dejarlos de lado y que usted nos limpie, usted nos purifique, Señor, para que podamos estar con un corazón limpio delante tuyo, que podamos levantar nuestras manos de gozo delante de ti y podamos cantar. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté acá, esté en la adoración, esté en la predicación y podamos ver la guía del Espíritu Santo para nuestras vidas. Sea usted, Señor, con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, Señor, y gozándonos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer todos juntos, amados hermanos, el Salmo 119, particularmente los versículos del 17 al 24. Damos lectura, amados hermanos, en el nombre del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus órdenes en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Amén. Esta hermosa palabra nos invita a que podamos meditar día y noche en la palabra del Señor. En ella encontramos sabiduría, en ella encontramos aliento, en ella encontramos la razón de nuestro vivir. Nuestro pastor leía sobre el Génesis, sobre Jacob y sobre una lucha que él tuvo. Si usted tiene duda con quién estuvo luchando Jacob, vaya a su escritura y deleítese en ella y medite día y noche, Señor, ¿por qué vivió Jacob eso? ¿Qué quiere decir? Y busque en su Biblia. Este salmo nos invita a gozarnos en nuestro Señor. Cuánta sabiduría hay en ella. Y el Espíritu Santo va a traer la palabra justa para cuando usted la necesite. Pero si no la lee, si no medita y no se goza en ella, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo con usted? Por eso, hermanos, gocémonos en nuestro Señor. Adorémoslos en este día, porque es el día del Señor. Que Él nos guíe y nos acompañe. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios.
esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Gloria a ti, Señor. Bendito eres tú, Dios. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión.
tu nombre, Señor. Tú vives y reinas por siempre y para siempre, Dios. Alabamos tu nombre, Dios. Saltamos y levantamos nuestra alabanza donde está tu trono, ahí en el cielo, Señor. Y aquí estamos, Dios, alabándote en este día, al estrado de tus pies, Dios mío. Bendito y grande es tu nombre, Señor. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Bendito es tu Gloria al nombre, Señor Señor, para tú eres siempre. Rey. Tú reinas, Señor Jesús.
Buenos días, hermanos, ¿cómo están? No los escucho. Buenos días. Vamos a recordar un pequeño extracto de la palabra que se encuentra en Romanos 11, del 33 al 36. Dice así: Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Y la iglesia dice, amén. Sigamos alabando al Señor. Porque buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
muerte Él resucitó. Iglesia de Cristo, cantamos al Señor, porque no hay más grande amor que nuestro Señor. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria al Señor. Gloria a ti, Señor. Muerto y frío estaba mi corazón, reinaba el pecado y el mal. A mi alma en cadenas esclavizó, no había vergüenza o pesar, pero
restauración, vendrá a reinar nuestro Dios. Yo confío que al fin tú lo cumplirás, podré ver tu fiel rectitud, me consolarás y me sanarás en tu firme amor, Jesús. Ante ti todo el cielo ha de temblar, Cordero en gran majestad, y al contemplar vamos a cantar de tu firme amor, Jesús, de tu firme amor, Jesús, oh tu firme amor, Jesús. Señor, agradecemos tu cuidado y reconocemos tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Estamos delante de ti sabiendo, Señor, que tú has provisto todo nuestro sustento, abrigo, la salud, Señor, y todos los medios que necesitamos para estar el día de hoy acá, Señor. Pero no solo estamos acá, sino que también tenemos la esperanza de que tú sostienes nuestras vidas en tus manos. Y a tu tiempo, Señor, o nos levantarás acá, Señor, o estaremos en gloria contigo para siempre, Señor, alejados de todo sufrimiento y de toda maldad. Y por eso alabamos tu nombre y te damos gracias. Señor, el día de hoy pedimos también por los niños, Señor, y por su tiempo que van a tener en clases. Te rogamos que les guíes, que les enseñes, que les dirijas, Señor, que los acompañes, Señor, a los maestros y a todos los que van a compartir con ellos, Señor. Oramos por la salvación de nuestros hijos, Señor, que tu gracia les pueda alcanzar, así como has tenido misericordia de nosotros. También te pedimos por este tiempo que hemos de estar acá delante de tu palabra, Señor, por esta nueva serie que comenzamos el día de hoy. Rogamos tu gracia, Señor. Yo te pido de manera especial que me puedas dirigir, Señor, que sea fiel a tu palabra, Señor, y que el final de todo lo que hacemos y toda tu enseñanza, esta sea la gloria de tu nombre, Señor, y la edificación de tu iglesia. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Los quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 5. Cuando lo encuentre, por favor, busque su Biblia y dígame amén. Gracias. Gracias, mi hermano. Que el resto no lo escuché, pero los veo. Se escuchan poca hoja hoy en día, ¿eh? ¿Ya? ¿Lo tiene? Bien, dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría introducir esta nueva serie de enseñanzas que va a ser en el libro de Gálatas de la siguiente manera, contándoles un relato que es un hecho verídico y datado de la historia. Corría el siglo XVI, cuando un poco agraciado monje vivía su vida dedicada a Dios entre los fríos pasillos de un monasterio en Alemania. Lejos de disfrutar a Dios, este hombre vivía aterrorizado con la idea de que su vida era indigna delante de Dios. A sus ojos Dios no era sino un juez severo y corto de paciencia, listo para castigar hasta el más mínimo pecado. A pesar de que pasaba muchas horas al día en oración, confesando sus pecados entre ayunos y de vivir una vida estrictamente fiel a lo que su religión le decía, él no lograba calmar el peso de su conciencia. Este monje de quien les hablo no es otro sino Martín Lutero. Según sus propias palabras, él dice así: yo odiaba la expresión la justicia de Dios,
pues significaba que Dios es justo y entonces castiga a los pecadores. Aunque vivía irreprochablemente como monje, mi conciencia era extremadamente intranquila. Sin embargo, en algún momento de la vida de este monje hubo un cambio drástico. Mientras enseñaba en la Universidad de Wittenberg, Lutero se cruzó con algo que había leído en muchas ocasiones, pero que ahora parecía tener una luz especial delante de él. Él se encontró con este texto que está en Gálatas 2:16, que dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Desde ese momento, todo se iluminó en la vida de este monje, y la celda que le retenía en sus pensamientos llenos de temor recibió una luz que cambió la perspectiva que ahora tenía de Dios. Él vuelve a escribir lo siguiente: cuando entendí que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por el don de Dios, es decir, por la fe, sentí que había nacido de nuevo y que había pasado por puertas abiertas al paraíso. El amor de Martín Lutero por la carta de Gálatas llegó a ser tan grande que él de nuevo escribe: la epístola a los Gálatas es mi epístola, me he desposado con ella, ella es mi Catalina. Ese era el nombre de su esposa. Jesús mismo nos enseñó, hermanos míos, que la verdadera libertad viene de la mano de la verdad. ¿Cuánto más cuando entendemos que el hombre no es salvado por sus obras, sino por la gracia que emana de Dios? Este es el gran tema central de la carta a los Gálatas. Y es lo que vamos a comenzar a ver desde el día de hoy con la ayuda del Señor en una serie que he titulado Gálatas, libres en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a partir una serie que nos va a acompañar por lo que queda del resto del año y vamos a examinar esta carta tan particular que escribe el apóstol Pablo a una serie de iglesias en una región particular. Una serie de iglesias que, a pesar de haber recibido el Evangelio de la verdad y de haber reconocido a Cristo, en este punto de la historia en que Pablo les escribe, se estaban desviando del Evangelio verdadero y se estaban apartando en pos del Evangelio y algo más. De manera particular, esta carta, hermanos, es una de las más duras de las que Pablo llega a escribir. Y se van a dar cuenta en la medida que estudiemos esta carta cómo el tono pasa de la cordialidad a una agresividad de parte del apóstol por causa de lo que estos hermanos estaban viviendo. Así que hagamos una introducción a la carta de Gálatas. Partamos por el autor. La misma carta nos muestra quién es su autor. ¿Quién? Pablo, ¿cierto? Apóstol de Cristo. Él firma de alguna manera esta carta, no solo por él poner que es el apóstol, sino porque además hay algo característico que lo vamos a ver en su carta, que se repite en muchas de las cartas que él escribió. Respecto a la fecha, al lugar y a los destinatarios, hay discrepancia a lo largo de la historia. Y de manera muy particular hay dos teorías respecto a la fecha y a los destinatarios de la carta de los Gálatas. ¿Ya? Están unidos estas teorías. La primera de ellas es que Pablo escribe a los Gálatas del norte de Galacia. Galacia es una región, lo van a ver cuando tengan el bosquejo, yo les puse el mapa. Galacia es una región que estaba en Asia Menor. La primera teoría dice que Pablo le escribió a los Gálatas étnicos, es decir, a los que de verdad pertenecían a esa región y se reconocían como tales. Esto significa que la fundación de las iglesias a las cuales Pablo les escribe tuvieron lugar más o menos después o alrededor del segundo viaje misionero de Pablo. Por ahí en Hechos 16 se nos relata algo. Y también tienen la particularidad de que datan entonces, bajo esta teoría, la escritura de la carta entre el año 54 y 55 después de Cristo. ¿Ya? Es una carta tardía. Pero hay otra teoría que dice que la carta fue escrita a los Gálatas del sur, ¿ya? Reconocidos también bajo la región de Galacia en el mapa. Y esto significa que la fundación de estas iglesias
fue más bien entre el primero y el segundo viaje misionero del apóstol, particularmente cuando él pasó por Antioquía de Pisidia, por Iconio, por Listra y por Derbe. También tenemos algunos registros en el libro de los Hechos que nos hablan de estos viajes misioneros. Esta implicancia de reconocer esta teoría nos data la carta de Pablo varios años antes de la teoría anterior y la citan más o menos por el 49 después de Cristo. A pesar de que hay evidencia de eruditos bíblicos en ambas posiciones, al día de hoy es imposible decir con total certeza cuál de los dos tipos de Gálatas son los receptores de la carta y entonces la fecha en que se escribió. Sin embargo, por la evidencia que he logrado comprender, yo de manera personal me inclino por la teoría de que Pablo escribe a los Gálatas que pertenecían a la región de Asia Menor, es decir, a ese cordón de iglesias que él fundó y que después volvió a visitar en sus viajes misioneros. Ahora, ¿cuál es el motivo de la carta? El motivo de la carta, a diferencia de lo que tiene que ver con la fecha de escritura y los receptores, es algo bastante claro. Pablo escribe a los Gálatas en parte decepcionado y en parte maravillado o asustado, dirían algunos en la expresión, porque estas iglesias que habían recibido el evangelio puro se estaban desviando ahora. Había llegado a oídos de Pablo de que este número de iglesias estaba siguiendo ahora otro evangelio y estaban abandonando la fidelidad de la gracia del que los llamó, pero también estaban abandonando a Pablo como un agente válido que les entregó el mensaje de Cristo. Eso es lo que motiva la escritura de la carta. Si hablamos de estructura de manera muy panorámica, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 1 se nos explica el motivo de la carta y hay una defensa del llamamiento de Pablo al apostolado. Una de las cosas que vamos a ver más adelante es que en la medida de que estos hermanos se desviaban del evangelio, también estaban poniendo en duda el real apostolado de Pablo. Y él lo que hace en el primer capítulo es que comienza la defensa de su apostolado. En el capítulo 2 tenemos de nuevo, o con mayor profundidad, la defensa del apostolado de Pablo y también la veracidad de su evangelio. Si el apostolado de Pablo no era genuino, la consecuencia lógica era que su mensaje tampoco era genuino. Y es parte de lo que Pablo se dedica a defender. En el capítulo 3 vamos a ver la fe, la promesa de la salvación y el papel de la ley para la salvación. En el capítulo 4 vamos a hablar de la verdadera libertad en Cristo. En el 5 vamos a ver la libertad y la obra del Espíritu Santo. Y en el capítulo 6 vamos a ver cómo Pablo aborda el uso correcto de la libertad cristiana bajo la vida del Evangelio. Esa es una visión muy panorámica, muy simplista, pero que nos va a ayudar quizás como guía mientras navegamos por estos meses que vienen a través de la carta de Gálatas. Y ya que hemos hablado de su autor, es imposible que no hagamos una introducción adecuada de quién escribe la carta, es decir, de Pablo, el apóstol de Cristo. Él lo dice en las primeras palabras de la carta. Él se reconoce a sí mismo como el autor y él dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que Él le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. ¿Quién era este Pablo? ¿Quién es este hombre que llega a escribir esta carta a este grupo de iglesias? La primera referencia que tenemos a él se nos da en el libro de Hechos, en el capítulo 7, bajo el nombre de Saulo, no de Pablo. Y el capítulo 7, desde los versículos 54 en adelante, se nos dice la siguiente descripción, o se nos da la siguiente descripción del apóstol. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Esta es la primera vez en la Biblia que escuchamos hablar de este apóstol, antes llamado Saulo. Y la primera descripción es realmente cruda. Él estaba ahí, un joven Saulo, de alguna manera avisando el asesinato de este primer mártir de la iglesia, el diácono recién estrenado, Esteban. El capítulo 8 del libro de Hechos nos da una descripción un poco más profunda del tenor de lo que Saulo hacía. Desde el versículo 1 se nos dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, los echaba en la cárcel. El celo de este hombre le llevó en sus inicios, antes de ser llamado por el Señor, a ser un fiel y duro perseguidor de la iglesia. No solo visó el asesinato de Esteban, sino que además se levantaba por todo lugar donde iba, buscando a los cristianos y llamándolos a entregarse o tomándolos por la fuerza para ser llevados cautivos y luego ser asesinados por los judíos. Pero no era solo un hombre celoso, sino que además era un hombre realmente estudioso. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6 nos dice: aunque yo mismo podría contar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Este hombre, Saulo, era realmente ejemplar en su época. No solo era un hombre que vivía según el rigor de la religión, sino que además era un hombre celoso, guardador de todos los mandamientos que en ese tiempo se les pedían guardar a los hombres, estudioso, entrenó con los mejores rabinos de la época, conocía las escrituras, era celoso, perseguidor de aquellos que injuriaban a sus ojos el nombre del Dios de Israel. Él no podía concebir que algunos hombres tomaran sobre sí el nombre de Dios para seguir a un falso profeta llamado Jesucristo. Y la actitud natural de este hombre celoso era levantarse e ir y perseguir. Jesús ya había anunciado de esto. Vendrá tiempo, dijo el Señor, en el cual los perseguirán y los matarán y tomarán el nombre de Dios como haciendo, ¿cierto?, una obra delante de él. Bueno, Pablo, o en este caso Saulo, fue uno de los primeros que se levantó a cumplir las palabras del Señor y a perseguir a la iglesia. Sin embargo, hubo un momento particular en que la vida de este perseguidor tuvo un vuelco tremendo. El libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos relata cómo fue la conversión de Saulo. La Escritura dice así: Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto a hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En medio de lo que parece ser esta labor religiosa tan abnegada de este hombre celoso de la tradición judía, tiene un encuentro jamás pensado para él. Él se encuentra con el mismo Señor Jesús, aquel de quien él tantas veces había blasfemado.
Seguramente a quien había maldecido en tantas ocasiones se le apareció ahora con poder y gloria justo delante de él. Y lo encaró. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La persecución que este hombre había iniciado en contra de la iglesia no era sino la persecución contra Jesús mismo. Esa es la declaración que él hace. Pero lo tremendo de esto es que desde ese momento hay una transformación radical. Saulo reconoce su pecado y su maldad. Se encuentra con el dador de la vida, con el mismo que según él blasfemaba el nombre de Dios, y reconoce y ve que realmente lo que predicaban estos del camino, esta secta para él, llamados los del camino, era verdad. Realmente este Jesús era el Hijo de Dios. Realmente tenía poder y realmente había muerto entonces para dar cumplimiento a todas las profecías que se habían predicado antes. Cuando Saulo estuvo delante de la muerte de Esteban, no lo vio sin antes escuchar el discurso de Esteban. Y algo que hace Esteban en su lecho de muerte es recorrer la historia de Israel desde la antigüedad hasta llegar a la persona de Jesús. Ese testimonio Saulo lo tenía en su mente y es encontrado por el Señor y viene a haber un cambio radical. Este hombre que era un perseguidor se transforma ahora en un perseguido por la misma causa que él había tratado de eliminar. El cambio de Pablo es evidente y lo vemos en una de sus cartas, particularmente en Filipenses capítulo 3. Desde el versículo 7 se nos dice: pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si había alguien en la época que tenía fama, que estaba perfilado para ser quizá uno de los próximos sumos sacerdotes o uno de los mejores rabinos de la época, conocedores, fieles, abnegados, dedicados, perseverantes, dedicados por completo a la vida de Dios, ese era Saulo. Era un hombre con fama, reconocido. Pero en el momento en que se encuentra con Jesús, todo su mundo es puesto patas para arriba. Él es transformado. Él no puede ahora dejar de hablar de este Señor a quien encontró por fin. El Mesías que tanto esperó el pueblo judío por miles de años. El que fue prometido, esperado, anhelado, predicado, profetizado tantas veces, ahora había llegado. Y él se había atrevido a perseguirlo. Pero la gracia de Dios es mayor. Tanto mayor que llamó a este perseguidor de la iglesia y lo llamó como un instrumento para que él predicara ahora el mismo mensaje que se había propuesto destruir. Él es el que está diciendo, Pablo, apóstol, no por hombres, sino de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Él escribe la carta. Pablo llegó a ser un hombre tremendamente conocido y fue útil en las manos del Señor. Tanto así que el Nuevo Testamento se compone en su gran mayoría por los escritos de este mismo perseguidor de la iglesia. Libros como Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,
Primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón son autoría del apóstol. Él vino a fundamentar ricamente la doctrina de la iglesia que se levantó luego de Jesucristo. Él puso cimientos, peleó, fortaleció a la iglesia, entregó su vida, misionó y se dedicó por el resto de su vida a fortalecer el mensaje que había perseguido al inicio. Él fundó un gran número de iglesias entre los gentiles, recibió un apostolado particular y con toda propiedad podría llamarse el 13º apóstol de Cristo. Recibió una cantidad de revelación increíble. Padeció cárceles, azotes, naufragios, golpizas, amenazas, abandono e incontables necesidades en su vida. ¿Por qué? Él lo dice en Filipenses. Todo por aquel del que lo llamó, aquel que perdonó sus pecados y que llenó su corazón de amor. Ese Pablo es el escritor de la carta que hoy día comenzamos a leer. Una vida absolutamente transformada, dedicada, productiva, prolífica, llena de revelación, amor y piedad por la misma iglesia que él quiso destruir. Ese es Pablo, el apóstol de quien nosotros comenzamos a leer. Hermanos, mis palabras son vagas y no alcanzan siquiera a rascar la superficie de quién es Pablo en verdad. Pero la Escritura nos muestra con mucho mayor detalle la grandeza que Dios puso en un hombre tan infiel en el principio como fue Saulo. Su vida es maravillosa y la Escritura nos da un tremendo testimonio en base a lo que él mismo vivió y la revelación que vivió para que ahora las iglesias fueran edificadas. Pablo, un apóstol comisionado directamente por Jesús, tal como él dice, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. El mismo libro de los Hechos atestigua por la pluma de Lucas lo que pasó con Saulo luego de que el Señor se le apareció. En el capítulo 9, en el versículo 13, se nos dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Este es el apóstol Pablo y de él vamos a leer su epístola. Amén. Ahora, hermanos, una vez que Pablo se presenta y que de alguna manera testifica, no solo acá, sino en los otros escritos y otros autores testifican de él, de la veracidad de su llamado y de lo genuino de su apostolado, él pasa a dar uno de los característicos saludos que entrega a cada iglesia que él escribe. Él dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este mismo saludo se repite en Romanos, en Corintios, en Efesios, Filipenses, Colosenses, en Tesalonicenses, en Timoteo, en Tito y en Filemón. El mismo característico saludo viene a ser una forma no solo conocida en la época, sino viene a ser el sello de la escritura del apóstol Pablo. Pero él, en la sabiduría y bajo la inspiración del Espíritu Santo, no solo escribe un saludo particular que podría ser simplemente conocido. Las epístolas tienen la particularidad y el hecho de que son tan complejas que cada palabra aporta una riqueza teológica enorme en lo que Pablo está tratando de decir. Y veamos el deseo que él tiene, porque él dice a la iglesia, él desea gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El buen deseo de gracia a los creyentes tiene un fundamento esencial para la teología de Pablo. Él mismo escribe en algunas de sus cartas sobre el rol que la gracia de Dios cumple en la vida de los creyentes. Y de hecho, vamos a ver que la epístola a los Gálatas es una de las cartas donde con mayor claridad se nos muestra lo que significa la gracia y el alcance y la potencia de la gracia de Dios. La palabra que utiliza el apóstol viene del griego charis, que significa literalmente favor,
benevolencia o don inmerecido. Esta gracia con la cual Él saluda, su deseo expresado a los hermanos, es un concepto central en la teología de Pablo. Y él, de manera muy particular, ha visto en su propia vida reflejado la profundidad de lo que esta palabra significa. ¿Acaso había recibido su llamado de Dios por los méritos de su piedad o su conducta? Evidentemente no. Todo lo contrario. Hasta ese momento en que Dios lo llamó, Saulo no tenía méritos. Él era un perseguidor de la iglesia. Él había avisado la muerte de Esteban. Y por lugar que visitaba, traía a los hermanos y los acarreaba para castigarlos. No eran los méritos de Pablo. No era su piedad. No era su dedicación, no era su fervor, no era su esfuerzo. Aquello por lo cual Dios lo llamó. Él saluda a los hermanos y les dice, gracias a vosotros. Esa misma gracia Él la entendía. Fue la gracia que Él recibió cuando fue llamado a los caminos del Señor. Qué amorosas palabras entonces son las del apóstol. En el libro de Efesios Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Pablo testifica a la iglesia que esta gracia, el deseo que él tiene, no es sino la muestra del don inmerecido que ellos han recibido. Dios se ha manifestado a sus vidas. Fue predicado por la boca del apóstol. Ellos creyeron en el Salvador, pero todo esto no como una obra humana, sino como una muestra de la gracia de Dios, que vino precisamente a buscar a aquellos que no son dignos. Amén. No somos dignos. Y Pablo era el primero en reconocerse como no digno de venir a Dios. Por eso tiene un peso importante su saludo tan particular. Que la gracia de Dios sea con vosotros, así como lo había sido con él. Pero él también dice que la paz de Dios también repose sobre los Gálatas. La palabra paz procede del griego eirene y significa exención de la furia o paz entre dos personas o armonía. Y esto también es un concepto particularmente central en la teología de Pablo. Cuando él se encuentra con el Señor, o más bien cuando el Señor viene al encuentro, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al hacer guerra contra los cristianos, Pablo se levantó contra Dios mismo. Y lejos de la paz que él pensaba que estaba ganando, persiguiendo a los cristianos, él estaba en una enemistad directa con el Dios de la salvación. Él era un enemigo. Él se levantó en armas contra el Dios vivo. Levantó sus manos y las manchó de la sangre de su hijo al perseguir a la iglesia por la cual él vino a morir. No había paz entre Pablo y Dios. Pero cuando Dios lo llamó y se reveló a este hombre, a Saulo, y lo perdonó de sus pecados, no solo le dio gracia en un llamamiento, sino que además estableció la paz. Él mismo da testimonio de esto en el libro de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. El deseo de Pablo de la paz hacia los Gálatas no es sino la expresión de lo que él mismo había vivido. Había recibido gracia para ser llamado, había recibido gracia para ser salvado, pero también había recibido paz. Ya no eran sus méritos, no era su esfuerzo ni su dedicación lo que le daba un lugar delante de Dios a sus ojos. Ahora era los méritos de Cristo, la gracia del Salvador, de aquel hombre que se había entregado en una cruz, lo que venía a poner verdadera paz entre Dios y los hombres pecadores. Él también reconoce en este saludo la conexión que hay entre el Padre y el Señor Jesucristo. Él da el origen de esta gracia y de esta paz.
Dios el Padre y el Señor Jesucristo. En completa armonía con la declaración doctrinal de que Jesús no es sino Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el apóstol no subroga al Hijo a un plano menos importante que el Padre. No reconoce a Jesús como alguien de segunda categoría, lo hace igual. Ellos son el origen de la gracia y la paz sobre los Gálatas. La voluntad del Padre y la obra del Señor Jesucristo. Más adelante también nos va a mostrar la obra del Espíritu. Pero Él reconoce eso en su saludo. Hay una teología profunda. Pero hay algo más que Él declara. Él reconoce a Dios no simplemente como el Dios de Israel o como el Dios de aquellos que invocan su nombre. Él reconoce tiernamente a Dios como Padre. Y eso tiene un punto de inflexión en el mensaje que está entregando. Dios no solamente ha venido a establecer un camino, Él no solamente ha venido a demandar ciertas cosas, Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que de su libre voluntad decidió entregar a su Hijo para que muriera por el perdón de los escogidos. Su gracia, su amor ha sido manifestado. Si alguno en su audiencia llegaba a tener una idea de cómo era un Padre relativamente bueno, ¿cuánto más Dios? Perfecto en todo, lleno de amor y de gracia, sin limitaciones, rico en gran manera. Ese Dios es ahora Padre de los creyentes, Padre de los Gálatas que han recibido el mensaje de la verdad. Qué amorosas las palabras del apóstol, ¿no? Ambos conceptos, gracia y paz, son pieza esencial de nuestra forma de relacionarnos con Dios. Hermanos, ¿acaso hemos ganado nosotros el favor de Dios con nuestras buenas obras? ¿No ha sido la gracia de Dios la que ha obrado para nuestro beneficio? Hermano, ¿acaso nosotros hemos puesto los términos de una negociación para el cese de la hostilidad con Dios? ¿En serio? Usted y yo hemos venido a poner las reglas sobre la mesa y a decirle a Dios, ¿bajo estos términos va a haber paz? No, hermanos. Él ya entregó a su Hijo mucho antes que nosotros estuviéramos acá y estableció los términos de la paz, no en nuestro trabajo, sino en la entrega de su propio Hijo. Ahí descansa la paz de los creyentes con Dios, en los méritos de la cruz, no en los méritos de nosotros y de nuestro esfuerzo. Estas palabras tienen un efecto importante en la audiencia del apóstol Pablo, porque están recordándoles el origen de la fe que ellos tienen, pero también los llama a la humildad. Esto debe ser un recordatorio de que estamos hoy acá por quien es Dios, no por quien somos nosotros, y eso es algo bueno. Pero hay algo más que mirar en este saludo inicial, hermanos. Un último recordatorio que se vuelve fundamental para lo que Pablo va a comenzar a decirle a los Gálatas en lo que sigue adelante en la carta. Un recordatorio necesario es mostrarles la contraparte de lo que ellos han hecho, es mostrarles desde dónde han caído. Pablo continúa su saludo después de hablar de esta gracia y esta paz que viene del Padre y del Señor Jesucristo, diciendo que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él está haciendo algo que algunos autores han llamado como una de las primeras confesiones de fe persistentes o mostradas en la Escritura. Él está confesando que Jesús, su Señor, a quien Él predica, Él se entregó por los pecados de aquellos a quienes les escribe. Él se entregó. Todo el argumento del plan redentivo de Dios lleva hasta este punto. Y el clímax de la historia de la salvación que partió hace tantos años atrás con un hombre llamado de una tierra hecho peregrino por distintos lugares, del cual nació una gran nación que tuvo la revelación de Dios, viene a desembocar ahora en un punto central: la muerte, el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados de aquellos que Dios llamó. Toda la historia, toda la relación de Dios desemboca en esa cruz. Y Pablo está recordando a los hermanos que ese Jesús, no otro, no él, no otro apóstol, no otro hombre, no un sacerdote, ni usted, ni yo, nadie sino Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Los Gálatas no deben olvidar esto.
Pablo utiliza las palabras no solo por cortesía o como un sello teológico de su forma de escribir. Pablo desea fundamentar el reclamo que más adelante va a levantar contra los Gálatas. La gracia de Dios, expresada en la práctica por la paz que ahora existe entre los creyentes y Él, solo es posible porque Jesús se entregó voluntariamente en la cruz a morir. El hecho tan destacable de esto, hermanos, es precisamente eso, que Él se entregó voluntariamente. Jesús no fue capturado, Él no fue entregado por el poder del enemigo, Él no fue derrotado por una obra satánica más poderosa que el plan de Dios. No, hermanos, Él decidió voluntariamente entregar su vida para el rescate de los llamados. Tito 2, del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y el mismo Señor Jesús, antes de partir a la cruz, declara en Juan 10, 18, nadie me la quita, Él está hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto, que puede parecer un tecnicismo o una palabra repetida en la introducción de la carta, es central en el argumento. Porque si había algo en que los Gálatas se estaban deslizando, es que estaban comenzando a creer que no solo la entrega de Jesús, sino además el cumplimiento de ciertos ritos aseguraba la salvación. Pero hay algo terrible en eso. Y es que si nosotros añadimos algo al Evangelio, entonces descansamos en esfuerzo humano. Y no hay ser humano en la tierra, ni lo habrá jamás, que sea capaz de sostener y sustentar hasta el final la salvación, porque todos fallamos. Pero cuando pone en Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, Dios encarnado, la garantía de la salvación, entonces no hay espacio a falla alguna. Seremos salvos porque Él sostiene nuestra salvación. Él continúa diciendo: para librarnos del presente siglo malo. Además de que el Hijo se entregara por los pecados de los Gálatas, también existe una declaración importante que afecta a la vida presente de los creyentes. Librarnos del presente siglo malo. Jesús ya había declarado a sus discípulos antes de partir: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los Gálatas, al igual que nosotros, hermanos, no estaban exentos de los efectos de la maldad en el mundo. Sin embargo, el Señor prometió librarlos. Ahora, ¿qué significa esto? Si esta declaración se tratara de quitar a los creyentes de la vida sobre la tierra, entonces no debería haber una iglesia hoy día. Pero la verdad es que aquí estamos, usted y yo, no solo pecadores, sino esforzándonos por vivir la vida que agrada al Señor, en medio de una generación perversa, en medio de maldad, siendo tentados e incluso pecando nosotros muchas veces. ¿A qué se refiere entonces el apóstol cuando dice que Jesús se dio para librarnos de este presente siglo malo? Él mismo da luces en su carta a los romanos de lo que esto se refiere. En Romanos 12, el versículo 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La obra de Jesús no ha venido solamente a asegurar nuestra salvación, sino que ha venido a librarnos de algo muy importante. Y eso es el yugo del pecado, el señorío del pecado. El hombre desde su caída fue hecho esclavo. No hay libre albedrío, no hay hombres libres. Hay hombres que son movidos por su corazón pecaminoso de continuo a la maldad. Pero eso tuvo un quiebre en la historia. Y ese quiebre se dio en el momento en que Jesús fue entregado.
porque no solo aseguró la salvación, sino que además quebró el poder del pecado sobre los llamados de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene el título de Señor sobre la vida de los creyentes. Ahora Jesús es el Señor de los creyentes. Y aunque el pecado sigue afectando la vida de los creyentes y sigue de alguna manera moviendo parte de nuestro corazón, ahora nuestro Dios faculta a todos los creyentes verdaderos a luchar fielmente contra el pecado y a ser librados completamente de su señorío. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de que Él nos libra de este presente siglo malo. Hermanos, ¿acaso los creyentes deben agregar algo más para ser libres de la influencia del pecado? Ciertamente debemos vivir una vida piadosa y cultivar hábitos de gracia día a día. Pero la verdad es que ni aún ese esfuerzo, ni el resultado de toda su dedicación o de algún rito humano es suficiente para alcanzar la gracia de Dios. No podemos comprarlo, no puedes competir por eso, no puedes esforzarte. Y no estoy llamando a vivir una vida relajada, estoy diciendo que el resultado final depende de la gracia de Dios. Y eso, lejos de ser algo que desmotive a la iglesia, debería alentarnos, porque significa que el descanso de nuestra obra se halla seguro en Cristo, el perfecto de Dios. Gloria a Dios, hermanos, que nuestra salvación y nuestra fidelidad descansa en Él y no en nosotros. Él termina diciendo, conforme a la voluntad del Dios sin Padre, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Finalmente, Pablo recuerda la buena disposición de Dios para que ellos gocen de todas estas bendiciones: la gracia, la paz, el perdón y la liberación del presente siglo malo. No han venido de nuevo por ellos, han venido porque Dios voluntariamente quiso traer gracia y salvación. Dios quiso traer gracia y salvación. Y Él no es como nosotros. Eso es un mensaje lleno de esperanza, hermanos. Y viene de alguna manera a ser la cuña, el indicativo, uno de los indicativos más grandes sobre los cuales Él ahora va a pasar a retar a los Gálatas. Pero, hermanos, el fundamento de lo que Pablo está diciendo en este saludo, que se repite en algunas cartas, es importante en gran manera. Porque la religiosidad está constantemente gritando a nuestros oídos que son nuestras obras, nuestra piedad, nuestro esfuerzo, nuestra buena manera de pensar, nuestra buena manera de hacer paternidad, nuestras muchas oraciones, nuestras ofrendas, lo que nos hace ser mirados por Dios. Pero esto no es sino una gran mentira. Dios no te mira por tu esfuerzo. Dios no está como un hombre que se mueve con las emociones, esperando que tú ores un minuto más para llenarse de gozo y decir, sí, mi hijo oró un minuto más, ahora voy a abrir las puertas del cielo y lo voy a bendecir. Si Dios fuera pasional como nosotros, estaríamos perdidos. No habría esperanza. Y el evangelio es denigrado, pisoteado y minimizado cuando nosotros nos atrevemos a disponer algo más de lo que ha sido puramente presentado. Por lo tanto, la gloria de Dios se aprecia con toda claridad solo cuando levantamos el nombre de Cristo y exaltamos sus obras, no las nuestras. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo precisamente en su saludo inicial. Ahora, hermanos, estamos en la introducción, pero yo quiero preguntarles, ¿por qué estudiar Gálatas? Y tengo algunos argumentos, 45 argumentos de por qué vamos a estudiar Gálatas. No, son 8 nomás, pero seguramente usted puede encontrar más. El primero de ellos es porque la Biblia misma demanda que estudiemos Gálatas. Segunda de Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura, todo lo que Dios inspiró, toda la revelación recibida, todo es útil para la gloria de Dios y la vida del hombre. Por lo tanto, la misma revelación de Dios demanda que estudiemos Gálatas. Y ese debiera ser el fundamento más importante por el cual nos acercamos a leer este libro. Pero no es el único. En segundo lugar, debemos estudiar Gálatas, porque entender esta carta es necesario para poder apreciar y guardar la pureza del Evangelio de Cristo. Gálatas es una de las cartas más duras que Pablo escribe. Y su molestia se aprecia desde los primeros versículos. ¿El motivo? Los gálatas se estaban apartando del evangelio de la gracia y estaban ahora haciendo una mezcla entre el evangelio que ponía a Jesús como la fuente de salvación y las obras que eran necesarias como compañía de esta salvación. Eso muestra o levanta la molestia del apóstol Pablo. Él se enoja en gran manera con ellos. Esto nos muestra la pureza del evangelio, hermano. El apóstol se enardeció cuando la pureza del evangelio de Cristo fue trastocada. Y eso debiera ser relevante para nosotros, porque estamos llamados a guardar la pureza de la fe que hemos recibido. En tercer lugar, porque entender esta carta nos da la perspectiva correcta respecto a las obras que debemos hacer y a la humildad con la que debemos vivir. Gálatas no es un llamado a una vida de libertinaje espiritual. Sin embargo, tampoco es un llamado a un rigor legalista y obstinado. Gálatas es una advertencia contra relativizar el evangelio de Cristo, a la vez que nos muestra la belleza de vivir de su mano. Y esto es alentador y esperanzador para personas como nosotros, pecadores. En cuarto lugar, debemos estudiar Gálatas porque nos va a ayudar a comprender la correcta relación que existe entre la ley y el evangelio de Cristo. Hermanos, ¿acaso estamos exentos de la ley en todos sus términos? ¿Acaso el creyente debe vivir ahora de la manera que se le ocurra vivir? ¿Acaso exaltamos, cantamos, hacemos culto, predicamos y enseñamos como a mí se me ocurre que debe ser? Dios a lo largo de toda su palabra ha establecido los fundamentos bajo los cuales ha de ser adorado. Y Jesús lo dijo, el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no hay un espíritu más puro ni una verdad más clara que la que emana de Él mismo. Gálatas nos enseña la correcta relación entre la ley y el evangelio, para no estar ni en el libertinaje, ¿cierto?, ni en el legalismo. Gálatas es una oportunidad maravillosa para conocer lo que la ley de Dios demanda de los creyentes en este tiempo. En quinto lugar, debemos estudiar Gálatas porque debemos ser celosos de guardar la libertad que Cristo ganó para nosotros y entonces comprender lo que esta libertad significa. En el versículo 13 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo escribe, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lejos de lo que muchos pueden llegar a pensar, el evangelio de Cristo ofrece la más pura y sublime libertad que podemos experimentar en esta vida. Los necios, los tontos, aquellos que no tienen entendimiento, dice el salmista, son los que dicen no hay Dios. Pero los inteligentes, los sabios, reconocen a Dios. Y Gálatas es una oportunidad maravillosa para entender la verdadera libertad que hay en el evangelio de Cristo. La gente dice, no, los religiosos están cautivos, son como ovejas. Sí, son como ovejas. Pero esas ovejas han encontrado la verdadera libertad. No son esclavos de sus pasiones. No son esclavos de las modas del mundo. Y eso nos habla el libro de Gálatas. El Señor Jesús en Juan 8:32 dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En sexto lugar, debemos estudiar Gálatas porque debemos recordar que la obra del diablo es sutil
Y uno de los principales aspectos de la perversión del diablo es que él tergiversa la santa verdad de Dios. El diablo opera en las tinieblas. Él opera entre sombras y sus maquinaciones son sutiles. Él le dijo a Eva en el huerto de Edén, oye, así que Dios te dijo, no comas de ningún árbol del huerto. ¿Le dijo eso Dios? Dios le dijo, de un árbol no puedes comer. Y la forma en que opera el diablo es precisamente tomar parte de la verdad y mezclarla con mentira. Y era lo que a los Gálatas les estaba pasando. Así que recibieron el Evangelio de Cristo. ¡Bravo! Bien, qué bueno que recibieron salvación, pero les falta circuncidarse. Esa es la obra de Satanás, tergiversando, pervirtiendo la verdadera libertad. Y nosotros debemos ser sabios en reconocer la obra en que actúa el diablo. Así que te veo muy religioso, como que tu vida está muy metida en la iglesia. No, yo creo que es demasiado, ¿cierto? Hay que creer en Dios, pero no hay que ser fanático, ¿no? Pero la Biblia me dice que soy esclavo de Cristo, que mi vida le pertenece. Mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mi fuerza, mi ímpetu, mis deseos, mis sueños son de Él. Ojo con la sutileza del diablo. Es una de las formas en que se mueve. Y en séptimo lugar, porque esta carta nos recuerda que la gracia de Dios puede fluir a través de hombres imperfectos como nosotros. La iglesia no es el lugar adecuado, querido, si lo que buscas son vidas perfectas. Pero es el lugar adecuado si lo que buscas es vidas redimidas. Ladrones que ahora son generosos, maldicientes que ahora hablan con dulzura, orgullosos que ahora son humildes, prepotentes transformados en siervos, idólatras que ahora levantan las manos al único Dios verdadero, etc. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Amén. Amén. No somos puros, ni santos, ni buenos. Y ese llamamiento ridículo, por no decir tonto, que el diablo ha puesto en la mente de muchos de decir, no, es que la iglesia debiera ser perfecta. Perseguimos esa perfección en Cristo, pero no somos perfectos. Y es la humildad y el reconocer quiénes somos lo que nos lleva a la gracia, el perdón y la transformación en Cristo. No la hipocresía. Cuando usted escucha a alguien decirle la iglesia está llena de hipócritas, usted dígale hay espacio para uno más. Eso es la iglesia. Es el santo pueblo de Dios en un proceso constante de santificación y por lo tanto de transformación. Si tu pensamiento de hoy son hombres y mujeres hipócritas, falsos, es mejor seguir a Dios bajo mi propio camino, yo le tengo que decir que está absolutamente equivocado. Pablo, con todas sus credenciales, no era sino digno de condenar, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero allí es donde precisamente la obra de Dios brilla. Él transforma lo inútil en algo útil. Él vuelve el verdadero valor a la vida del ser humano en tiempos en que toda la vida del ser humano es denigrada. Mire lo que mueve la moda hoy día. Mientras más muestren las chiquillas, mejor es visto, ¿no? Y parecen las redes sociales de algunos como una carnicería, la vitrina de una carnicería. Porque el mundo les dice que eso es valioso. Porque el mundo les dice que es valiosa la opinión de los demás, que tienes que estudiar para ser alguien, que tienes que brillar, que te tiene que ir bien. Puras estupideces. La dignidad del ser humano no viene por un movimiento político, no viene por una reivindicación social. La dignidad verdadera del ser humano viene de la mano de que es imagen y semejanza de Dios. Eso es, no viene por nada más que eso. Pero la obra de Satanás te va a llevar a mirar una y otra vez que hay algo más que añadir aparte de Dios para que el ser humano sea valioso. Finalmente, hermanos, ¿por qué estudiar Gálatas? Porque es un gran recordatorio de que podemos confiar en Dios y en la obra de Cristo. Tal como Pablo lo muestra en esta pequeña introducción que hemos visto el día de hoy y como lo vuelve a sostener en su carta, Cristo se dio por nuestros pecados. ¿Acaso fallará el Dios omnipotente en sostener la salvación de sus escogidos? De ninguna manera.
El mismo apóstol escribe en Romanos 8, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el fundamento de la salvación del pueblo de Dios. No descansa en sus obras, descansa en el Dios que salva. Y Gálatas es un gran recordatorio de mirar la obra de Cristo. Hacia el final de Gálatas, no quiero darle un spoiler, pero hacia el final de Gálatas lo que hace el apóstol es mostrarnos la buena vida que emana de la gracia de Dios. Una vida que está bañada del fruto del Espíritu, que vive en amor, en fe, en paciencia, en benignidad, en bondad, en templanza. Eso viene como fruto de la gracia. Por eso la defensa de Gálatas y de la gracia es una obra tan maravillosa. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor, hermanos. Señor, alabamos tu nombre, Señor. No puedo partir orando en este momento, Señor, sin dar gracias por tu misericordia. Porque a pesar de que hay tantos años que nos separan de estos eventos históricos que nosotros leemos hoy día, tu Espíritu Santo inspiró a hombres como el apóstol Pablo y le llenó de gracia y sabiduría para que nosotros hoy día tuviéramos testimonio escrito de tu verdad, Señor. Pero no solo Pablo, sino que Lucas y otros discípulos y los discípulos de ellos, por lo largo de los años lucharon por preservar tu revelación escrita. Muchos hombres pagaron con sus vidas, Señor, el costo de tener la Biblia en otro idioma, de traer tu santa revelación a un idioma común para distintos pueblos. Entre esos pueblos, Señor, ajenos a esa tierra en la cual tú habitaste, estamos nosotros, Señor. Hoy día que hablamos la lengua castellana, Señor, te damos gracias por los traductores, Señor, por los distintos hombres y mujeres que se han esforzado por preservar fielmente tu palabra. Te doy gracias porque tenemos nuestra Biblia, Señor, y porque tenemos Gálatas para leer y entender la verdadera libertad a la cual tú nos llamaste, Señor. Señor, llénanos de expectativa, infúndenos, Señor, gratitud en nuestros corazones. Ayúdanos a mirar con gracia, con misericordia, con humildad, Señor, a otros. A la luz que vemos, Señor, tu obra maravillosa en el libro de Gálatas. Yo te doy gracias por tu bondad, Señor, y oro por tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos.
Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria su nombre sobre todo sobre todo nombre sobre todo es. Hey, Dios, exaltamos tu gracia, Señor. Confesamos, Señor, que dependemos de ella, Señor, y de tu buena voluntad reflejada, Señor, mostrada en que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. No permita, Dios, que nos apartemos del fundamento, Señor. No permitas que corramos, Señor, en pos de luces, de charlatanes, Señor, de falsos predicadores del Evangelio. Manténnos firmes, Señor, principalmente a lo que tu Escritura nos muestra, Señor. Permítenos ser dedicados a indagar, a buscar en ella, a verte a ti, a reflejar, Señor, la gloria tuya, Señor, por medio de una vida dedicada a ver quién eres tú en la Escritura, Señor. Señor, queremos rogar la bendición para tu iglesia también, Señor, en esta semana que comienza, Señor. Queremos pedir que nos des gracia, entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos acompañe, nos recuerde lo que hemos visto, Señor, que nos lleve a las rodillas a orar, Señor, a abrir nuestras Biblias en nuestra casa, Señor, y a poder maravillarnos por la verdad revelada que está ahí en la Escritura, Señor, por toda tu palabra, Señor. También queremos pedir, Señor, que tengas cuidado de aquellos que están enfermos, Señor, del hermano Guillermo, de la hermana Carmen, nuestro hermano Raúl, Rosy, por la hermana Alvarita, Señor, por Valentino Bando, por la hermana Bernardita, Señor, por Eli Ramos, Señor, por la hermana Regina, por nuestra hermana Silvia, por la hermana Aurea, Señor, por la hermana Elena, por Juan Valencia, por nuestra hermana Mariela, Señor, por nuestra hermana Elizabeth Reyes, Señor, y de manera muy especial por la Romy, Señor. Queremos orar y pedir tu misericordia y tu gracia sobre su vida, Señor. Oramos no solo para que sostengas su vida, Señor, si es tu voluntad, sino para que además te reveles con potencia a ella, Señor. Señor, muéstrale que vale la pena, Señor, conocerte a ti. Muéstrale la esperanza, la obra de gracia, las promesas que hay, Señor, más allá de esta vida, Señor. Muéstrale que eres poderoso para sanar, para levantar y para dar un sentido correcto a esta vida, Señor, que no está exenta de dificultades, pero que es maravilloso vivirla de la mano tuya, Señor. Oramos por ella, Señor. Oramos por nuestra hermana Regina también, Señor, que con tanto esfuerzo, Señor, tiene que cuidarla, Señor. Oramos para que le dé sabiduría, gracia, para que no exaspere a su hija, Señor, para que por el contrario, Señor, vea en el Evangelio glorioso de tu Hijo amado, Señor, el consuelo y la esperanza que requiere para su vida, Señor. Yo pido tu bendición para tu iglesia, Señor. Te ruego que acompañes a cada uno de mis hermanos, Señor, que les guardes, les guíes, Señor, y que nos permitas conocerte cada día más. Te pido de manera especial por esta semana que inicia el seminario, Señor, por la llegada de John, Señor, y los tiempos que vamos a tener, Señor. Fortalece nuestros cuerpos, Señor. Danos gracias, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor. Permítenos ser humildes, Señor, y permítenos apreciar toda tu belleza por medio de la exposición de tu palabra, Señor. Te doy desde ya gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que va a estar, Señor, y solo puedo pedir tu bendición y agradecer tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.